Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta charla que está organizada desde la Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y para diplomacia.org. La propuesta es trabajar sobre los 5 pilares de las Smart Cities. Primero que nada quiero agradecer a Smart City Expo Santiago, que nos convocó y que nos está convocando a todos, porque de lo que hemos estado viendo y el desarrollo de todas las charlas, la verdad que para las ciudades esto es una oportunidad y nos podemos llevar diferentes herramientas, tanto los que venimos a participar como expositores o de las universidades, de las organizaciones, como también de los gobiernos. Y es ahí donde nosotros nos propusimos hacer este foco, porque claramente lo que nos proponen hoy las ciudades son desafíos. Y para afrontar cada desafío, venimos desarrollando desde Paradiplomacia y desde LITVA justamente una propuesta de estrategias, llevar adelante estrategias. Y es en ese esquema que nosotros nos propusimos los 5 pilares de las Smart Cities. Estos 5 pilares hoy van a venir de la mano de 5 expositores, de 5 expertos que nos van a dar su visión. Esta es una visión de cada uno de los pilares. Por eso les propongo que cada uno de ustedes piense cada pilar y que tome la visión de cada uno de los expositores para tomar una herramienta. Pero que además se quede que esta no es la única herramienta. Los 5 pilares son 5 disparadores, 5 puertas de entradas que nosotros consideramos que tienen que estar en el desarrollo de toda ciudad inteligente, pero también consideramos que no son los únicos pilares que tiene que tener una ciudad inteligente. Así que primero que nada yo voy a presentar a todos los expositores para después darles la palabra. El primer pilar que nosotros proponemos es el desarrollo de las políticas públicas. Cualquier diseño o acción de gobierno, lo estábamos charlando recién, la diferencia entre gobierno-estado y la diferencia en la visión que tienen que tener las políticas públicas es clave. Las políticas públicas basadas en evidencia es uno de los pilares que se propone. Para eso está con nosotros Daniel Ryan, que es el director de la maestría en análisis de políticas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. El siguiente pilar va a estar enfocado en las personas. Claramente, si pensamos en las ciudades y no pensamos en las personas, no estamos pensando en una ciudad que tenga el objetivo de ser vivida con calidad y ser vivida con un foco también estrategia, una mirada en cada una de las personas. Yo siempre digo que si no miramos a las personas y qué quieren las personas, no entendemos desde cualquier gestión hacia dónde vamos. En ese esquema está Aníbal del Olmo, que es director general de Antropología Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Es antropólogo, docente. ¿Perdón? Ahí pasó. Sí. Ustedes van a ver un QR también en la pantalla porque para ir más rápido decidimos poner también el currículo in extenso de cada uno. El siguiente tiene que ver con el enfoque sostenible. La sostenibilidad es algo que también se viene tratando. No hay ninguna de las charlas donde nosotros estuvimos presentes que no se hablara de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto amplio que engloba diferentes facetas de la organización de cualquier gestión. Para eso está Rodrigo Rodríguez Torkins, que es licenciado en Ciencias Políticas, fue secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y subsecretario de Asuntos Estratégicos de Argentina. Luego viene el turno de la innovación. Pensar las ciudades... Ahí voy, menos mal que soy el grupo femenino y ellos, por suerte, me ordenan. Vamos a avanzar. El siguiente tiene que ver con la innovación. Con Marcelo Tedesco, a quien ahora voy a presentar, justamente hablábamos que la innovación y la tecnología van de la mano, pero la innovación es la clave para pensar distinto y para poder desarrollar acciones desde un punto de vista diferente. Si una ciudad no se plantea este desafío, es una ciudad que se está quedando, que una ciudad que no está avanzando, más allá de las estrategias tecnológicas que tenga. Marcelo Tedesco es fundador y director ejecutivo de Global Economic System Dynamic, es una iniciativa fundada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además, es director del doctorado de Dirección e Innovación Sistémica de LITVA. Finalmente, y como último punto, y estamos todos ordenados justamente en este esquema, destacamos la visión global. Recién cuando terminaba la charla se hablaba justamente de la cooperación que tienen que tener las ciudades, de cómo las ciudades tienen que avanzar conectadas unas con otras.
Y para eso nosotros tenemos acá presente a Nicolás Mancini, que es director ejecutivo de paradiplomacia.org, es abogado y tiene diferentes máster y capacitaciones y además es docente de diferentes universidades. Bueno, le cedo la palabra a mis compañeros. Perfecto, empiezo. Daniel. Entonces, bueno, muchas gracias, Teresa, muchas gracias a todos por acompañarnos y a los organizadores por este panel. Bueno, Ahí está. Okay. Yo voy a tratar el pilar de la política basada en evidencia y con ustedes quisiera tocar o que exploráramos muy rápidamente en estos 5 o 6 minutitos que tenemos 3 ejes. Brevemente un concepto de a qué hacemos referencia con política basada en evidencia, pero después fundamentalmente qué críticas o riesgos, desafíos enfrentan el uso de la evidencia en la política pública. Y la tercera eje es cómo podemos fortalecer el uso de la evidencia en los procesos de política pública, ¿sí? Cuando hablamos de política basada en evidencia, básicamente estamos haciendo referencia a cómo usar la mejor información científico-técnica disponible para orientar la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso de política pública, ya sea en la formulación, en la implementación y en la evaluación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos plantean? Hay un problema con... Ahí está, gracias. ¿Cuáles son los beneficios que implican tomar decisiones basadas en evidencia? Bueno, contribuye a tener políticas más eficaces para resolver problemas, para ver qué es lo que funciona. El otro argumento que se utiliza comúnmente es, bueno, nos permite hacer un uso más eficiente de los recursos públicos para abordar problemas, recursos que son siempre escasos y están en disputas con distintas prioridades. Y en tercer término, contribuye el generar política y tomar decisiones basadas en evidencia a transparentar las razones que justifican la toma de decisiones y por ende fortalece una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas, etc. Parece bastante obvio que nos planteemos tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Lo que plantean nuestros enfoques de alguna manera es poder hacer uso de todo el andamiaje, el abanico de metodologías y técnicas de generación de información y análisis de información para que la toma de decisiones de la política pública sea mucho más sistemática, analítica, etc. Hasta ahí, pocos podríamos estar en desacuerdo con un enfoque de este tipo. Pero ¿cuáles son algunas de las principales críticas o riesgos que enfrentan todos los enfoques de política basada en evidencia? El primero es el elefante que está en la sala y tal vez no debemos hablar. Hay una tendencia que plantear enfoques de política pública tienden a simplificar, que tendamos a simplificar o a desconocer las características propias que tiene el proceso de la política pública. La política pública no es un proceso que tiene como resultado final encontrar la resolución óptima a un problema. Es un proceso complejo, donde hay diversos actores, con multiplicidad de intereses, con distintas perspectivas, con distintas preferencias de política pública, con distintas conceptualizaciones del problema. La misma situación es conceptualizada con los actores de diferente manera como problema, ¿sí? Entonces esa es una característica propia del proceso de política pública que no se debe dejar de tener en cuenta al hablar de política basada en evidencia. Este es el primer desafío y de alguna manera plantea, bueno, hasta qué punto es posible avanzar con un mayor uso de la ciencia y la tecnología en la toma de decisiones, cuando el proceso de política pública tiene otras características, tiene otra naturaleza. Y la otra crítica central, o riesgo central, que se plantea estos enfoques de política basada por evidencia, es que corremos un riesgo de tecnocratización de la política. ¿Qué significa eso? Que las decisiones de política pública sean reemplazadas por el análisis técnico. Los temas no son temas de discusión política, sino son temas de resolución técnica que salen de la esfera de lo político. Esta es otra de las críticas que se hacen fundamentalmente a este tipo
este tipo de enfoque. Hay cosas para aprender de estas. Básicamente lo podemos decir, lo que no se puede medir no existe en la agenda. Entonces, podemos tomar y recoger estas interpelaciones que nos hacen este tipo de discusiones y decir, bueno, tenemos que reconocer que hay en ciertos casos que el uso de cierto tipo de evidencia científica, aún utilizada de una manera técnicamente responsable, técnicamente correcta, puede implicar que ciertas preocupaciones sociales, que cierto tipo de visiones no sean consideradas o sean soslayadas. Entonces, ¿cómo enfrentamos estas críticas? ¿Cómo podemos fortalecer el uso de la evidencia en los procesos de política pública, reconociendo la naturaleza política que tienen estos procesos y evitando estos riesgos de tecnocratización? Un buen punto de partida es plantearlo, tener 3 criterios o 3 atributos para analizar cuando evaluamos un proceso de política pública y el rol y el conocimiento científico-tecnológico puede tener. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. El primero es la credibilidad. Y esto es lo que los técnicos y los científicos más fácilmente pueden responder. La evidencia ha sido generada de una manera metodológicamente adecuada. El manejo y el análisis de la evidencia ha sido técnicamente adecuado. La credibilidad es como un estándar básico. Pero la credibilidad no es suficiente para fortalecer el uso de la incorporación y el uso de la evidencia científica en el proceso de toma de decisiones. El segundo punto es la relevancia. La evidencia generada es valiosa para los actores que participan en el proceso de política pública. Es relevante para la decisión o la política. Que se pueda medir no quiere decir que sea necesariamente relevante para el problema que estamos evaluando. Entonces, el segundo criterio es la relevancia. Y el tercero, posiblemente el más difícil de poder entender conceptualmente y evaluar empíricamente en un proceso determinado, es que la evidencia científica sea considerada legítima. La legitimidad hace referencia hacia el proceso de producción, el análisis de la evidencia, y es distinto a la credibilidad. La credibilidad está haciendo referencia a los elementos técnicos metodológicos que los científicos y los técnicos conocen en su distinta disciplina, cuando una evidencia se considera técnicamente sólida. La legitimidad hace referencia al proceso de producción de esa evidencia para la política pública. Se ha tenido en cuenta los valores, los intereses, las preocupaciones de los diferentes sectores, diferentes actores afectados por una decisión. Ha sido imparcial en la consideración y tratamiento de los puntos de vista y los intereses. Tomemos, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, una herramienta de política pública clave que permite generar información, sistematizarla y que tiene por objetivo que afecte el proceso de toma de decisiones. Bueno, hay una enorme pérdida de legitimidad de esa herramienta en muchos actores sociales, vecinos afectados por proyectos en emprendimientos, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces se considera que la generación de esa información, que se hace de una manera técnicamente correcta, etc., no ha considerado las preocupaciones y las creencias y los problemas que distintos actores involucrados en un proceso de política pública tienen con respecto a ese tema. Entonces, credibilidad, relevancia y legitimidad, como 3 criterios claves para fortalecer el proceso de toma de decisiones. Si lo tuviéramos que resumir, diríamos, la evidencia científica tiene mayor probabilidad de incorporarse en los procesos de gestión y política pública cuando cumple 3 atributos. En la medida en que los actores involucrados en ese proceso consideran que la información, que la evidencia es creíble, técnicamente creíble, es relevante desde el punto de vista para abordar el problema y es legítima desde el punto de vista de que ha considerado sus preocupaciones. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Adelante. Gracias, Daniel. La verdad que me das pie para hablar lo que voy a hablar yo, que tiene que ver más con esto último, justamente esa legitimidad que sale de que cómo la gente percibe esa evidencia que está en la política pública. Y yo quiero enfocarme un poco en esa política pública desde las personas y cómo se puede construir legitimidad desde las personas. Ahí va. Vamos a pasar directamente acá. Digo, cuando uno tiene una política pública o planes, proyectos, procesos,
desde lo público tenemos a las personas en el foco, de una forma u otra, más o menos explícita, pero el objetivo siempre es el beneficio de la población, de la ciudadanía, de la gente en general. Estamos buscando a la persona en el foco de lo que estamos llevando adelante, de las políticas que estamos haciendo. Entonces, estas políticas, digamos, cuando se llevan adelante desde lo público, muchas veces la percepción que se puede tener desde lo que, digamos, desde el que está ejecutando la política pública es una linealidad, una secuencia, ¿no? Uno tiene, no sé, un plan de vacunación, entonces establece qué vacuna hay que hacer, cuáles son las fechas que hay que aplicarla, cuál es la población objetivo, establece un objetivo de población que tiene que ser vacunada, establece un horizonte temporal, lleva adelante el plan de vacunación, termina y dice, bueno, ¿cuánto de lo que yo quería vacunar vacuné? 20%, 30, 70, 100, fue un éxito parcial, no fue un éxito. Digamos, parece una secuencia. Pero la verdad que las políticas públicas en general funcionan mucho más como un ciclo. Y esa es la forma más, me parece, más correcta y de la literatura de ver a las políticas públicas, donde uno empieza definiendo un problema que muchas veces, es lo que decía Daniel recién, por ahí surge en la arena de debate político, o se pone en agenda pública porque la población lo lleva a la agenda pública, o lo baja desde los tomadores de decisión, pero digamos, hay un momento de identificación de un problema, una formulación de una solución, se decide dentro de las alternativas posibles, es un plan de vacunación, es esta vacuna, es esta otra vacuna, la población objetivo son mayores, menores, o sea, como hay un momento de definir el problema, la solución y qué se decide, se implementa, después se evalúa. Una vez que se evalúa, uno tiene que volver a empezar su ciclo de políticas públicas. Ese plan de vacunación no termina ahí. Ahí uno dice, bueno, me fue bien, entonces ya tengo una nueva vacuna que puedo meter dentro del calendario en todo el país, tengo que evaluar todos los años el resultado de este plan, o me fue mal y tengo que volver a empezar a poder identificar cuál es entonces el problema. Identifiqué mal el problema, formulé mal la respuesta, elegí mal la solución posible, digo, es un ciclo. Y en ese ciclo se puede involucrar a la ciudadanía. Ahí es donde viene esto de pensar que esa política pública, cuando la ciudadanía es parte en cualquiera de estos momentos del ciclo, la verdad que puede ser en cualquiera de los momentos del ciclo, la ciudadanía entonces empieza a participar y empieza a ayudarnos a poner el problema en agenda, o nos permite decidir cuáles son las distintas opciones posibles de solución a ese problema que está identificado, o nos permite elegir dentro de las distintas opciones posibles de solución cuál es la mejor. Pensemos, esto nosotros lo tenemos hecho en el gobierno de la ciudad, en proyectos de espacio público, donde con la gente empezamos a definir, bueno, este lote, que no es espacio público, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser espacio público. ¿Con qué características? Con estas características. ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Qué tiene? ¿Qué resignamos? Y en ese proceso, digamos, el Estado tiene que estar abierto a recibir de la gente toda esta información, y a la vez le da más legitimidad a todo el proceso de la política en general, que la gente sea parte en los distintos momentos. Por supuesto, cada momento va a tener como distinto volumen o densidad de la participación posible, y cada proceso, cada proyecto que lleve un gobierno local, provincial, nacional, va a tener distintas posibilidades. Digamos, en este proceso uno trabaja desde la política, con los actores relevantes, con los beneficiarios y con los afectados. Y muchas veces, muchos de los problemas que tienen la implementación de políticas públicas se puede, no voy a decir solucionar porque eso es muy fuerte, pero se puede mitigar o se puede gestionar de alguna manera si se ponen en contacto y se trabaja en conjunto entre beneficiarios afectados de una misma política. Porque no todo lo que tenemos es un plan de vacunación donde nadie se siente afectado, o un espacio público donde nadie se siente afectado. Muchas veces una política pública moviliza, toca o afecta el interés de alguien, o alguien se siente afectado, aunque desde la toma de decisión de la política parezca que no lo está. Entonces, estas mesas de trabajo, sentar a todos los actores en el mismo lugar, es algo que nos permite también gestionar ese conflicto y hacer parte a la ciudadanía de la política pública. Entonces, teniendo diferentes momentos, tenemos como diferentes formas en las que podemos participar con la gente. Podemos hacer diagnósticos participativos, que es algo que nosotros en la ciudad lo hemos hecho para proyectos de espacio público y para planificación. Entonces hemos llevado adelante procesos de planificación participativa, donde el momento más fuerte de participación de todos los que hubo fue cuando la gente ayudó a diagnosticar los problemas del territorio. Los territorios son grandes, son complejos, hay distintos niveles. Digo,
nosotros, sobre la experiencia de la ciudad, hay gente que ha traído experiencias nacionales, pero un gobierno local también, aunque sea un territorio relativamente chico, puede hacer un trabajo de diagnóstico participativo, planificación participativa y llevar adelante un buen diagnóstico a partir de eso. Pues el momento de, una vez generado un diagnóstico y entendido cuál es un problema, formular distintas alternativas de solución, que distintas poblaciones o distintos actores pueden llegar a proponernos distintas soluciones. El mismo problema no es el mismo problema visto de distintos lugares y no es la misma solución vista de distintos lugares. Y muchas veces hay que gestionar esa idea de que la solución es esa. Bueno, para dar un ejemplo bien chiquito y bien banal, para una persona que tiene problemas para cruzar la esquina, la solución puede ser un semáforo. Para la política pública, un semáforo puede generar un problema. Para otro vecino que en realidad sale con el auto de por ahí, un semáforo es un problema y por ahí la solución al final termina siendo pintar bien la senda peatonal o poner un cartel de pare o hacer un lomo de burro, o etc. Y hay muchas soluciones posibles y para los distintos actores son distintas soluciones. Tere, ¿vengo bien con el tiempo? Estás en 7 minutos. Joya. Bueno, entonces, para ir cerrando, pues hay un momento en donde se trabaja elegir esa solución, que también en un momento de resolución de problemas, un momento de implementación que generalmente es el más difícil de participar y donde más lo lleva la política sola, digamos, pero también hay muchos casos en donde hay un involucramiento comunitario, por ejemplo, en un plan de vacunación en el norte, el APS, acá en Salta, por ejemplo, Asistencia Primaria en Salud, que va casa por casa vacunando a toda la población. Muchas veces también se puede involucrar la comunidad en eso de hacer el seguimiento de quiénes estuvo vacunando y a quiénes no. Una implementación es factible. Y finalmente la evaluación es la evaluación participativa de los resultados, que también un poco lo que decías de la evaluación de impacto, ¿no? Si la ciudadanía estuvo involucrada en definir los indicadores que se van a usar para esa evaluación de impacto y después está viendo los resultados, tiene otro grado de legitimidad, que si es algo que técnicamente le dicen es así y la gente no entiende por qué es así, o nada, tiene una opinión diferente que no pudo expresar en un momento preliminar del proceso. Entonces ahí tenemos otra situación. Bueno, como para cerrar rápidamente, desde 2001 para acá todos los gobiernos tienen un problema de legitimidad o desconfianza con la ciudadanía, es algo con lo que se opera desde lo público desde hace ya más de 20 años. Y estos procesos ayudan a romper un poco esa barrera de deslegitimidad que tienen los gobiernos, esa barrera de desconfianza, y formar otra manera de relacionarse con la ciudadanía sin importar el tamaño del gobierno y el tamaño del territorio. Digamos, la sostenibilidad de todos los proyectos tiene también esta parte social, esto es parte de la sostenibilidad social de los proyectos, que es algo que los proyectos necesitan ser sostenibles en el tiempo. Ahora vamos a discutir un poco eso con nuestro próximo orador. Pero hay una cuestión ahí que entiendo que tiene que tener un triple impacto, y parte del triple impacto es la sostenibilidad económica, ambiental y social de cada uno de los planes y proyectos que llevamos adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Tere, gracias a Litva y a los colegas panelistas. Me toca hablar de la sostenibilidad urbana, ¿no? Y la sostenibilidad es un término polisémico, ¿no? Que puede tener muchas aplicaciones, pero podemos pensar en sostenibilidad en la definición clásica que plantea algo que se puede sostener a sí mismo sin ayuda externa. Y eso nos hace plantear si realmente queremos sostener este nivel de desarrollo o este modelo de desarrollo. Si alguien está conforme con el modelo de desarrollo actual, que levante la mano. Pero hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de sostenibilidad temporal, de sostenibilidad intergeneracional, que es la definición clásica de Naciones Unidas, que nos hace sentir a todos cómodos, que dice que nuestros hijos puedan tener, ¿no? Pero después hay una más incómoda, que es la sostenibilidad intrageneracional. Hoy los márgenes son mayores que el centro. Hoy empezamos a descartar gente, ¿no? Y muchas veces los descartados son más que los que están adentro. Entonces, sinceramente, yo me replanteo el tema de la sostenibilidad. Yo no quiero sostener esto. Este año, en septiembre, se hace la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas, donde se plantea justamente un poco los avances en la agenda de los ODS y cuál va a ser la próxima agenda.
¿no? ¿Cómo vamos a prepararnos para los desafíos que vienen, siendo que fallamos en la implementación de los ODS? Concretamente y objetivamente en políticas basadas en evidencia, con los 17 indicadores, los 17 objetivos, 176 indicadores, las 200 millones de métricas, fallamos. Entonces, esto nos obliga a repensar cómo nos preparamos para hacer frente a los desafíos que vienen en un momento de gran incertidumbre. Y ante la incertidumbre, la mejor herramienta que tenemos a la mano es la innovación, es prepararnos para pensar distinto, cómo hacer las cosas mejores. Si vamos a la definición más concreta, que por ahí va más a la línea de lo que te podemos abordar hoy, hablamos de sostenibilidad entendida más con la gestión ambiental de la ciudad, la gestión ambiental urbana, la relación con el ambiente, ya no como algo externo, sino como algo de lo que nosotros somos parte, ¿no? Y ahí podemos ver una agenda que por ahí tiene doble vía. Claramente hay un diagnóstico general y un convencimiento y un consenso general que tenemos que restablecer nuestra relación con el ambiente, ¿no? Dejar de pensarlo como algo externo para entender que esa es la base misma de la vida y que nosotros mismos somos ambiente, porque básicamente estamos hechos de ambiente. Consumimos alimento, tomamos agua, respiramos aire, ergo somos ambiente. Nota al pie, la pandemia nos mostró que nos creíamos una especie distinta y demás, pero un bichito chiquitito así que ni siquiera vimos venir, nos puso a todos contra las cuerdas y nos dejó mirando por la ventana la vida. Capaz que es para reflexionar, ¿no? Que somos simplemente una especie más, con algunas particularidades. En la agenda urbana, esto baja a una agenda de doble vía, porque ya la agenda ambiental no es cuidar al ambiente, sino que es cuidar al ambiente y cuidarse del ambiente. Chubut, hoy, Porto Alegre, hace 2 semanas, las olas de calor de Brasil, 60 grados, 58 grados, San Pablo, Río de Janeiro. Ya el ambiente nos empieza a desafiar, hay una devolución de atenciones. Chicos, se pasaron de la raya. Y esa falta o la ruptura del delicadísimo equilibrio ambiental que se construyó a lo largo de 4.600 millones de años, en muy poquitos años, en algunas décadas, pasamos de ser 2.000 millones en 1900 a 6.000 millones en el 2000, 8.500 millones hoy, y nos pasamos de la raya. Entonces tenemos que cuidar al ambiente, pero también tenemos que cuidarnos del ambiente, la gestión de riesgo, la organización comunitaria, aprender de Brasil. ¿Qué pasó cuando vino el agua? ¿Cómo se cuidaron? ¿Quién los cuidó? Y eso me lleva a otro tema. Para enfrentar lo que viene necesitamos cooperación, necesitamos colaborar. Me gusta el concepto que plantea Harari, de que el ser humano en realidad se sobrepuso a los demás como especie dominante, entre comillas, no por ser más inteligente, ni más veloz, ni tener mejores capacidades adaptativas que un simio, o que un delfín, o que un elefante. Lo que caracteriza el dominio de la especie humana por sobre las demás es su capacidad de colaboración adaptativa, flexible y de largo plazo. Lo que nos hace seres humanos es ser cooperativos, es cuidarnos unos con otros. Platón lo definía al ser humano como el zoon politikon, el animal político. La política viene de la polis, de la organización de la ciudad. Lo que define al ser humano es su capacidad de organizarse comunitariamente para hacer frente a los desafíos que vienen. Y esto me hace reflexionar con las discusiones contemporáneas que estamos teniendo hoy cuando prendemos la tele. Y esto que planteó Tere en la diferencia de lo que es Estado, gobierno, administración, sociedad y espacio. El Estado es la organización que logramos entre los seres humanos para 3 funciones: gerenciar el desarrollo, garantizar los derechos y arbitrar las disputas entre las partes. Renunciar al Estado es renunciar a la propia naturaleza política y social de los seres humanos. Renunciar al Estado es renunciar a entender que somos todos parte de una comunidad, que somos todos parte de un ambiente, y es renunciar a la propia humanidad en su sentido más estricto. Es absolutamente antinatural renunciar a la organización estatal. Claramente tenemos gobiernos que son ineficaces, ineficientes y en algunos casos viciosos, seguramente. Instituciones débiles, ineficaces, ineficientes, mejorables, seguramente. Pero nunca es destruyendo el entendimiento de comunidad, de que somos todos parte de lo mismo y que salimos adelante todos juntos o perdemos todos
del modo en que vamos a poder hacer frente a los desafíos nuevos y los no tan nuevos que tenemos que enfrentar y que estamos gestionando día a día. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo sí me voy a parar porque mi presentación es un poco más extraña. Muchas gracias, Tere, por la invitación. La verdad es un honor para mí estar acá, más porque tengo que señalar algunas cosas. Estábamos hablando de políticas públicas, de personas, de sostenibilidad y de cooperación. Y básicamente, cuando me piden hablar de innovación en las ciudades, lo que voy a mostrarles es no tanto qué pasa con la innovación o cómo se da la innovación, sino es qué es lo que habilita la innovación y el desarrollo tecnológico en las ciudades. Y esto que voy a tratar de hacer es resumirle 8 años de investigación en menos de 8 minutos. Pero básicamente yo me pregunté hace algunos años qué estábamos haciendo mal, ¿sí? Porque justamente, como estaban comentando, nos pasamos de la raya. Y lo que estábamos haciendo mal es que creamos un sistema económico basado en competencia que trata de generar riqueza infinita dentro de un sistema, o sea, un planeta que tiene recursos finitos, ¿sí? Ese es básicamente el meollo, o como yo resumo el meollo del asunto, esto no pasa, en la problemática que nos encontramos, ¿no? Entonces yo me pregunté, y bueno, ¿y qué es la economía? ¿Y qué es la ciudad? ¿Y qué es la biología? Y me encuentro con que todo esto son sistemas complejos, ¿sí? Una ciudad es un sistema complejo, una economía es un sistema complejo, una sociedad es un sistema complejo. La biología, el ambiente que nos rodea, es un sistema complejo. Y estos sistemas complejos tienen características, tienen componentes básicos, todos estos sistemas complejos, que son los elementos, las relaciones y el propósito o la función. Y estos, sobre todo los elementos y las relaciones, crean algo que se llaman estructuras complejas, ¿sí? Estas estructuras complejas, como comentaba Rodrigo, es lo que le permite el equilibrio a los sistemas biológicos. Pero no solo a los sistemas biológicos, todas las redes complejas tienen capacidad homeostática, que es básicamente este equilibrio que nos permite existir como especie. Sin ese equilibrio no existiríamos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar cómo se crean estas estructuras dentro de las ciudades, pero estudiamos particularmente la cooperación. Y hacemos esto porque contraintuitivamente de todo lo que nos han enseñado, hemos aprendido, la biología dice, esto es evidencia científica en la biología, dice que las relaciones de competencia a largo plazo son no benéficas. Eso lo establece la biología. Las relaciones de competencia a largo plazo producen efectos no benéficos. Y las relaciones de cooperación producen efectos benéficos. Eso lo sabemos desde hace 60 años más o menos en la biología. Entonces, para poder comprender un poco mejor cómo se integran todos estos sistemas complejos, desarrollé este marco de referencia que se publicó hace algunos años y entendemos nosotros que todos estos pequeños ecosistemas económicos que se forman dentro de las ciudades, que tienen nombre y apellido como el ecosistema de innovación o el ecosistema de emprendimiento, el ecosistema empresarial, etcétera, son sistemas complejos interconectados entre sí que en su conjunto forman el ecosistema económico. La innovación dentro de las ciudades se da en el contexto de un sistema complejo que produce innovación. Esa es la función de ese sistema complejo. Pero este sistema complejo está dentro de un sistema mucho más grande que es el sistema social. Es decir, no existe la actividad económica, no se puede producir innovación sin considerar el impacto que tiene en la sociedad o el impacto que la sociedad tiene en el sistema económico. Si se desestabiliza el sistema económico, se desestabiliza el sistema social. Si se desestabiliza el sistema social, se desestabiliza el sistema económico. Bien. Y lo más importante es el sistema o el ecosistema que contiene a todo esto, que es el planeta Tierra. Porque absolutamente todo lo que producimos en la economía, toda la innovación que producimos en nuestras ciudades, la tecnología que desarrollamos,
Todo lo que necesitamos para eso viene de un solo lugar y es el planeta Tierra. Y absolutamente todo lo que desechamos de nuestra actividad económica va a parar un solo lugar y es el planeta Tierra. La teoría económica clásica o neoclásica considera los problemas en el medio ambiente como una externalidad. Eso es, a luces de la evidencia científica, absolutamente falso, porque el sistema completo es el planeta Tierra. Bien, entonces lo que hemos hecho es estudiar estas estructuras que se forman en las ciudades, estas estructuras cooperativas, y cómo se regula la capacidad homeostática de estas estructuras económicas y cómo se produce la innovación dentro de estas estructuras. Y hemos hecho esto los últimos 8 años en 26 ciudades de 17 países. Levantamos los datos con los agentes económicos que producen estas estructuras y los modelamos. Hasta el momento hemos relevado datos de más de casi 9.000 agentes económicos y hemos estudiado más de 21.000 relaciones entre todos ellos. Y esto es básicamente lo que producimos. Esto es un sociograma o es un modelo matemático gráfico que ejemplifica la estructura económica, en este caso, la estructura económica del ecosistema de innovación en la ciudad de Madrid. Y esto me voy a pasar muy rápido porque si no se me va a ir el tiempo. Entonces, hemos modelado estructuras económicas y basadas en innovación y otras estructuras en estas 25, 27 ciudades. Ciudad de México, esto es Lima, esto es Santiago de Chile, pero no nos interesa tanto la forma que tiene, sino las métricas matemáticas estructurales de estas estructuras. Y tenemos un indicador que es el índice de colaboración, que lo que indica es cuál es la capacidad homeostática de esta estructura, es decir, la capacidad que tienen estos sistemas a resistir crisis externas, como puede ser una crisis económica global, una pandemia como la que sufrimos, o disrupciones internas como cambios en la política pública, por ejemplo, ¿no? Es una fórmula matemática que también publicamos hace algunos años, y estos son otros ejemplos. Y me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, esta es Valencia, que es una de las estructuras más interesantes que hemos estudiado. Y esta es Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires tiene una estructura interesante, no es la mejor estructura que hemos encontrado, pero tampoco es la peor, ¿no? Y gran parte de la innovación que se produce en Buenos Aires, que es la ciudad que tiene mayor cantidad de unicornios per cápita en Latinoamérica, se explica por su estructura. Bien, a pesar de que el medio ambiente en los últimos 20 años no ha sido el más favorable, o sea, el medio ambiente en la política pública. Ahora, en términos de la producción de innovación, otro de los factores claves es qué tanto colaboran los generadores de conocimiento, o sea, las instituciones encargadas de entregar como valor conocimiento para producir innovación. Y hemos encontrado que hay una diferencia sustancial entre lo que sucede en Latinoamérica y en Europa. En Europa, las instituciones responsables de generar conocimiento están hacia el centro de la estructura, es decir, son sumamente colaborativas, mientras que en Latinoamérica sucede el efecto, esto es Madrid, y estos son algunos ejemplos de Latinoamérica, son los puntos verdes, están hacia la periferia de la estructura. Bien, entonces ya para concluir, porque tengo muchos ejemplos, hablando de cooperación y de la importancia de la cooperación, lo que encontramos es que en términos de eficiencia no es la competencia lo que hace más eficientes a los sistemas, es la cooperación, la colaboración. Es a mayor colaboración, mayor eficiencia, a mayor diversidad y colaboración entre el liderazgo de los sistemas económicos, mayor robustez. A mayor competencia y menor colaboración y menor diversidad, mayor probabilidad de que el sistema colapse. Y a mayor cantidad de relaciones de colaboración entre todos los actores de un ecosistema económico, mayor capacidad de resiliencia. Y con esto cierro. La producción de la innovación y de la tecnología en una ciudad depende de la capacidad estructural del sistema económico de esa ciudad. A mayor capacidad estructural dado por la cooperación, mayor posibilidad de generar innovación y desarrollo tecnológico. Y con eso termino. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes.
Ahí está, como está en pantalla. Mi nombre es Nico Mancini. Soy el fundador y director de paradiplomacia.org. Nuestra organización se enfoca en la paradiplomacia. ¿Qué es la paradiplomacia? Es la diplomacia de las ciudades, la acción internacional de los gobiernos locales, ¿no? Cuando una provincia decide abrir una oficina de relaciones internacionales en una ciudad y llevarlo adelante. Lo hacemos desde la academia, lo hacemos desde la práctica. Y desde la práctica empezamos a acercarnos a las ciudades y a ver la metodología, cómo hacen la acción internacional. Entonces, empezamos por las grandes ciudades del mundo, ¿no? Las grandes ciudades globales, empezamos a investigarlas, a ver cómo llevaban esa vanguardia de posicionamiento internacional, cómo eran sus oficinas, cómo era su metodología, cómo planificaban. Y claramente lo que nos encontramos cuando llegamos a las grandes ciudades globales, es que se trataba de las grandes smart cities que había en el mundo. Claramente las grandes smart cities del mundo tienen una estrategia de posicionamiento internacional y de cooperación internacional, o sea, las grandes ciudades dicen lo mismo que decís vos, Marcelo, que en la cooperación encuentran mucho beneficio, y así fue como nos dimos cuenta que un síntoma de inteligencia de las ciudades inteligentes es ser una ciudad global, es hacer una estrategia seria de posicionamiento internacional. Y así, por ejemplo, vamos a ver el caso de Seúl, una de las, diría, top 3 Smart Cities que hay en Asia y de las más grandes del mundo, cómo trabajaba en el área internacional, ¿no? Y Seúl, en su planificación hacia 40 años hacia adelante, se define como una ciudad globalmente atractiva con inclusión social, ¿no? Y tienen uno de los cuatro ejes principales de acción de la ciudad hacia los 40 años, el liderazgo global, ¿no? Y si uno se pone a ver, ahí empieza toda una estructura de cómo trabajar de manera profesional en lo internacional y cómo transformar toda su gestión de manera transversal en una gestión que se vincula internacionalmente, que se relaciona internacionalmente. Y por ejemplo, contrataron como su directora de Relaciones Internacionales a la ex embajadora de Corea ante la ONU, que es una de las mayores diplomáticas que tiene Corea del Sur. O sea que el grado de apuesta estratégica que se da hacia lo global en las ciudades inteligentes es enorme. Entonces, primer mensaje, toda ciudad inteligente es una ciudad global. Y así, pensemos, por ejemplo, en Daniel, ¿no? en las políticas públicas basadas en evidencia. Cada vez que una de estas ciudades va a tomar una decisión estructural y va a ir hacia un cambio, va a definir, vamos a empezar a trabajar con políticas públicas en evidencia y vamos a trabajar con datos, tiene un mundo que se le abre, ¿no? en la acción internacional para poder potenciar esa gestión. No lo va a hacer con lo que tiene de las fronteras de la ciudad para adentro, sino que va a aprovechar mucho lo que hay en el mundo. Luján de Cuyo es una ciudad argentina, es un muy buen ejemplo, que tomó la decisión de ir hacia políticas públicas basadas en evidencia y no lo hizo sola, ¿no? Empezó a trabajar con What Works Cities, empezó a trabajar con filantrópicas, se sumó a redes de ciudades que trabajan en lo específico, consiguió fondos y así empezó un círculo virtuoso, porque cuando una ciudad global empieza a trabajar en algo y se define como estratégico a algún punto, va a conseguir el internacional mucho para hacer, ni hablar del desarrollo sostenible, ¿no? Acá en pantalla algunas de las redes de ciudades o de los fondos que operan en Argentina y que están permanentemente haciendo convocatoria para ciudades que quieran hacer políticas públicas que les ayuden a ser más sostenibles o a romper con lo sostenible e ir hacia algo mejor en términos de desarrollo sustentable o sostenible. Entonces, y estos que ustedes ven en pantalla son todas las oportunidades que hay, ¿no? Las redes, hace poco en San Pablo fue una red mundial de ICLEI, donde fueron miles de alcaldes de Brasil, pero también de todo el mundo, a confluir en la idea estratégica de trabajar mancomunadamente entre las ciudades, cooperando, para hacer un desarrollo sostenible, ¿no? Ni hablar de cada uno de los aspectos que puede tener una ciudad como propósito. Entonces, la acción internacional, segunda idea, es una herramienta. La paradiplomacia es un medio para conseguir diferentes cosas que puede conseguir el municipio, la ciudad, la provincia, ya sea en su manera de gestionar, en cómo hacen las cosas todos los días, como Luján de Cuyo, o ya sea para traerle oportunidades a los sectores, para impactar en el sector productivo, para impactar
para hacer mejores exportaciones, para atraer inversiones, ¿no? A través de todas las dimensiones de la paradiplomacia, que son la integración regional, los programas de desarrollo, el acceso a fondos de desarrollo, ¿no? de cooperación a desarrollo. Es enorme todo el abanico que se le abre a una ciudad que toma la decisión de ir hacia lo internacional. Y ahora vamos con la tercera idea. Yo le hablé de ciudades globales, ¿no? de ciudades como Seúl, que su PBI debe ser más grande que toda Argentina, pero también vamos a, en nuestro trabajo, en paradiplomacia.org, hoy nos fascinan ya no las grandes ciudades, sino las pequeñas ciudades y las intermedias. Existen muy buenos casos y muy buenos ejemplos de ciudades intermedias y pequeñas que llevan adelante la acción internacional en toda Latinoamérica. Yo les traigo acá 3 ejemplos. El ejemplo de Rosario, una de las ciudades globales tradicionales que tiene Argentina y que uno va por los foros del mundo y siempre va a haber un representante de la ciudad de Rosario que va a mostrar todo lo que hace y cómo transversalizó su gestión a través de lo internacional. Pero un poco más abajo, en tamaño, la ciudad de Tandil es un perfecto ejemplo de ciudad inteligente y un perfecto ejemplo de ciudad global. Su plan de acción internacional hace que Tandil sea conocida a nivel mundial en todos los foros porque lo encontraron y descubrieron lo bien que se puede trabajar. Vamos a Banda del Río Salí, aquí en Tucumán, en la provincia al lado, también tienen un plan de acción internacional. Y el último ejemplo que les traigo, de mi Salta querida, fíjense, Cachi es un pequeño pueblo muy bonito que tiene Argentina. Ahí se seca el pimiento para hacer pimentón de una manera tradicional y ancestral, y el pimiento molido de Cachi es de los más ricos que hay, es espectacular, pero la paradiplomacia hizo que se encontrase con Espelette en el País Vasco, en Francia, que encontrasen que lo que define a Espelette a nivel mundial es el pimiento para pimentón que tienen el pimentón más caro de Francia y el que le compite al español, y son conocidos mundialmente por lo que hacen. Bueno, a través de la cooperación francesa se logró un hermanamiento entre las 2 ciudades que empezó por mejorar técnicamente cómo producía el pimiento para pimentón y ahora está derivando en cuestiones educacionales, en cuestiones de salud, en cuestiones de género y todo lo que puede seguir para las ciudades pequeñas a través de un buen ejercicio de la paradiplomacia es enorme. Entonces, con esto, repito los 3 mensajes que vine a traer hoy, ¿no? El primero, la paradiplomacia es un medio, no es un fin en sí mismo, sino que es una gran herramienta para potenciar la gestión. Segundo mensaje, todo gobierno local puede ser un gobierno global, desde Cachi hasta Tandil, hasta Rosario y, por supuesto, Seúl o Buenos Aires. Y el tercer mensaje, que es muy pertinente para donde estamos hoy aquí, toda ciudad inteligente es una ciudad global. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por las exposiciones. Ahora yo les voy a proponer si alguno tiene alguna consulta, alguna duda para hacer, alguno de los expositores. Bien, de mi parte, tal vez pedirles, como ya habíamos pautado, preguntarles si tal vez cada uno de ustedes nos puede dejar una pauta, porque mientras yo los iba escuchando este planteo que nos hacía Daniel respecto de la orientación y evaluación que tienen que tener las políticas públicas, lo que nos decía Aníbal para superar, cómo trabajar con esas políticas públicas para superar el problema de legitimidad, la posibilidad, la expectativa que tienen que tener los gobiernos para poder trabajar fuertemente con los actores para devolver devolver soluciones que realmente estén mirando a las personas. O Rodrigo, que a mí por lo menos ya me tiene acostumbrada a poner en crisis determinadas situaciones, pero poner en crisis también moviliza, y en esa movilización nos invita a todos en un esquema colaborativo para que podamos avanzar y pensar que las ciudades no se mueven solas, las ciudades se mueven en conjunto y en colaboración, que también le dio el pie a Marcelo, porque Marcelo lo que nos planteó es justamente, vamos a pensar en cómo habilitar estrategias para la innovación, porque la innovación se define, la podemos definir de diferentes maneras, pero lo que nos planteó Marcelo es justamente esto: busquemos estrategias y herramientas para habilitar la innovación, cómo sostener estos sistemas y cómo trabajar también, vuelvo a la palabra, de manera colaborativa.
para lograr también mayor eficiencia. Y por último, Nicolás nos deja el planteo de que esa colaboración no es una colaboración que se resuelve en un lugar pequeño. Esta colaboración justamente tiene que ser una colaboración disruptiva. Ahí también aparece la innovación. Las ciudades no se mueven solas, las ciudades están conectadas, se tienen que seguir conectando. Y este último planteo, que también se hace desde Paradiplomacia, es la colaboración, la innovación, todo se tiene que hacer mirando todas las oportunidades que tenemos. Un claro ejemplo es este foro. Digo, vinimos todos acá a buscar, a escuchar y a llevarnos experiencias y expectativas. Es por eso que yo les pido a cada uno de ustedes si nos pueden dejar como una palabra clave para cada uno de los que estamos acá presentes. Bueno, yo estoy desde una universidad, pero puede haber gobiernos locales y organizaciones. Es desde su punto de vista alguna herramienta de orientación. O sea, si uno se da vuelta y dice, bueno, y entonces, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Daniel. Okay. Bueno, me parece que, como vos bien lo resumiste, la dimensión que ha atravesado todo este panel es la colaboración. Sí, digamos, ¿no? definitivamente. Los inteligentes son las que colaboran hacia adentro y hacia afuera. Ahora, la colaboración desde el punto de vista de la política pública y de la gestión requiere enormes desafíos en la gobernanza, ¿sí? Y ahí tomo un tema que trajo Rodrigo acá. Para trabajar para trabajar en una gobernanza colaborativa, que asume el mismo concepto de gobernanza, asume un rol central del Estado, pero asumiendo de que la política pública, además del Estado, participan los demás actores, como bien lo hemos planteado acá, plantea gran desafío. Uno, desafíos hacia adentro del Estado. Necesitamos un Estado fuerte y con capacidades para poder abordar estos desafíos. Capacidades no solamente del punto de vista de la tecnología. Hoy en este foro se ha planteado mucho cómo la ciudad y los gobiernos locales incorporan las herramientas de TIC, de tecnología y comunicación en su gestión y en su formulación de política. Pero también implica enormes desafíos de gobernanza política, de cómo desde el Estado se articula con los demás actores para la formulación, la implementación y la evaluación de la política. Cuando eso lo llevamos a temas de relación entre ciencia y política, a mí el concepto que me viene es co-creación. Hoy la relación entre ciencia y tecnología y el mundo de la política, uno tiene que imaginarlo como una relación lineal. El mundo experto genera conocimiento que transfiere a los usuarios ese conocimiento. Bueno, los que trabajan en la gestión pública saben que ese proceso es mucho más iterativo, mucho más iterativo. Hay una relación de ida y vuelta. Entonces, avanzar en políticas de co-construcción de conocimiento, como acá nos planteaba, que no solamente es entre experto y tomador de decisión político, sino con el resto de los actores que forman parte y son afectados a la política pública, es un elemento central en esas construcciones de capacidad de gobernanza colaborativa. Gracias, Daniel. Aníbal. Gracias. Sí, yo para retomar un poco lo que decía Daniel y pensando en gobiernos locales, quizás en gobiernos municipales, que a veces escuchan este tipo de charlas y dicen, bueno, pero yo no tengo las capacidades para hacer eso. Creo que lo que nosotros estamos proponiendo y creo que lo que diría para que se lleven es, no crean que no, crean que sí, porque no hace falta un ejército de personas para llevar adelante un proceso de participación ciudadana de un proyecto, como empezar por un proyecto, elegir un proyecto de espacio público, un proyecto de implementación de un programa, algo chico, y llamar a los actores relevantes, a los vecinos, a las personas, y con 1 o 2 profesionales de ciencias sociales probablemente alcance para poder llevar adelante exitosamente el proceso en un lugar chico. Nosotros lo hemos hecho en Ramallo con un equipo de 5 personas para un espacio público, incluyendo los arquitectos, ¿no? Un equipo total de 5 personas. No es algo inabordable. Creo que mi propuesta sería anímense, elijan un proyecto, un programa y traten de hacer participación en ese proyecto, en ese programa, para ver qué resulta y ver cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo en cuanto a cómo la gente vive, toma y se lleva ese proyecto y se apropia de ese proyecto o programa. Gracias, Aníbal. Rodrigo. Gracias. Me parece que algo que se puede hacer es trabajar en una nueva conciencia, ¿no? de nuestros límites, de nuestra posición y en el entendimiento de que necesitamos restablecer relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el ambiente,
como el abordaje correcto y concreto para poder avanzar. Y esa innovación a nivel urbano tiene un rostro humano. Es el conectar con el de al lado, es el volver a hablar, escuchar al distinto, nutrirme del que tiene una visión distinta a la mía y juntos sintetizar y construir una visión común, ordenar la acción en función de esa visión común. Muchas veces a nivel urbano tiene que ver con volver a leer a la naturaleza. Hablaba ayer con el subsecretario de Ambiente de la ciudad de Corrientes, que decía, nos dimos cuenta que es más barato cuidar el humedal que hacer una obra hídrica. Entonces muchas veces es preguntarle al viejito, Gómez, ¿qué pasaba acá? Y esta zona se inundaba. ¿Y por qué van a hacer el plan de vivienda en esta zona? No, porque la rellenaron. Si un valle de inundación se inundó durante 200.000 años, creer que porque uno le mete un polder y hace las casitas arriba no se va a inundar. Entonces creo que la cosa está por hacer las cosas más simples. Escuchar a los otros, escuchar nuestra tierra y escucharnos a nosotros mismos. Gracias, Rodrigo. Gracias. Marcelo. Un poco siguiendo la línea de Rodrigo, también hablando de la conciencia, es importante la conciencia ciudadana, no creo que nadie discute eso, pero necesitamos una acción mucho más disruptiva. Tenemos que pasar de conciencia ciudadana a conciencia de sociedad a algo mucho más importante, que es la conciencia de especie. O sea, somos una especie que comparte el planeta con otras especies. Y por más antropocéntrico que seamos, somos de las especies menos importantes para este planeta, ¿sí? Y ese cambio de conciencia a la conciencia de especie implica entender cómo funcionan realmente los mecanismos de relacionamiento entre las personas. Y aceptar que esto que nos han enseñado de que es natural para el ser humano competir es falso. Es un aprendizaje. La competencia es por aprendizaje del contexto. Y que los mecanismos más recurridos en la biología para adaptarse y evolucionar son mecanismos cooperativos. Entonces tenemos que pasar de un sistema económico que produce innovación no sostenible debido a los desafíos que producen las relaciones de competencia, a un sistema económico, incluso dentro del sistema capitalista, basado en cooperación, producir valor a través de la cooperación. Esa es, creo, la gran clave para producir innovación sostenible en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Nico. Bueno, yo feliz de escuchar a los ponentes anteriores y de que la palabra cooperación quede como el gran eje de todo lo que venimos comentando. Y en el plano de la paradiplomacia, claramente las ciudades globales lo que hacen es ver cómo otras ciudades afrontaron un mismo desafío, qué herramientas utilizaron, qué metodología utilizaron y cómo fue esa metodología, y tratar de imitarla y de esa manera reducir el riesgo al momento de hacer un cambio estructural, como empezar a trabajar con políticas públicas basadas en la evidencia. Y entonces la cooperación, y después la cooperación a través de las redes de ciudades y los espacios de cooperación multilateral que tienen las ciudades, están preparadas para la ciudad más pequeña. O sea, la ciudad más pequeña, si tiene conexión a Internet, puede cooperar con otras ciudades en el mundo, y el ecosistema paradiplomático siempre está esperando encontrar y que se sumen nuevas ciudades cooperantes, así se las llama, al ecosistema. O sea que las puertas están abiertas. Sí, hay que tener un profesional que más o menos entienda de las lógicas de la acción internacional y pueda vincular esa ciudad con el mundo lo está esperando y hay una gran ventana de oportunidades. Gracias, Nico. Bueno, yo les quiero, como cierre, antes de pedir un aplauso para los expositores, también proponer de todo lo que se estuvo planteando acá, que también nos llevemos la idea, y que todos los oradores lo estuvieron planteando, que no somos ciudades, sino que somos comunidades. Entonces creo que nos tenemos, con estos 5 pilares, empezar a pensar en comunidades inteligentes, en comunidades donde miramos las personas nos conectamos y no tiene límites políticos. Somos una gran comunidad que tal vez tengamos una oportunidad más allá de todo lo que está sucediendo. Entonces quiero cerrar con eso, con esa idea de comunidad inteligente, sostenida,
por esta propuesta inicial que hacemos de los 5 pilares. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los expositores.